Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos, aquí una vez más en este informe semanal por Galáctica, Radio y Televisión Digital, directamente desde cualquier parte del mundo, a través de la Argentina y para cualquier parte del mundo. ¿Cómo? Bueno, pues transmitimos desde la Argentina, pero estamos en cualquier parte del mundo. Yo, por ejemplo, ahora estoy en Europa. Cada corresponsal estará en su sitio y la planta está en Argentina y tú estás en cualquier parte porque van a saber dónde estamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Así que bueno, por eso te digo buenos días, buenas tardes y buenas noches, según donde estés. Así que bueno, nada, somos un medio digital y estamos por internet aquí en Galáctica por desde cualquier computadora, ordenador, teléfono, planchette, tablet o como quieras llamarlo. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo de Galáctica, especialmente a nuestro director Pedro, a Johnny también que nos saca al aire y a todos los que hacen contenidos también por, entre todos sacar adelante ese proyecto, ¿no? De pluralidad, de información, de traer pensamiento crítico, la posibilidad de que uno pueda pensar y reflexionar. Empiezo la emisión de hoy festejando porque hace un par de días Dinamarca anunció la supresión absoluta de todas las medidas sanitarias en relación con el COVID en el país, ¿no? Entonces, algún desavisado puede decir, ¿cómo vas a festejar eso? Se supone que debería seguir con las medidas. No, yo lo festejo porque el hecho de relajar las medidas significa de por sí, si uno lo piensa bien, significa de por sí que las cosas van mejor, ¿no? Porque uno no imagina que Dinamarca es un país suicida. Y acto seguido, Inglaterra anunció también eso, que pensaba en también aflojar algunas medidas y algunas fronteras europeas comienzan a abrirse y poco a poco la cosa se va acomodando. Vamos a intentar comprender eso, intentar hacer una lectura responsable, imparcial, objetiva, incluso científica y sin ningún tipo de pasión política, sin ningún tipo de ideología, sin ningún tipo de color, bandera u otra cualquier afectación ideológica que sea, incluso religiosa, ¿no? Porque aquí realmente estamos hablando de una cuestión sanitaria, ¿no? Sanitaria. Una cosa que siempre he defendido desde el comienzo de la pandemia, he defendido en televisión abierta, he defendido en programas de radio, en televisión, por todas partes. Siempre que hablé, he cubierto mucho la Sputnik, siempre que hablé de la vacuna, siempre dije, nunca en el momento que hablaba de la vacuna hablaba de mi color político, de mis ideologías o mezclaba, porque no se puede politizar la pandemia. No se puede politizar la pandemia. Punto. Todos los países que la politizaron todavía siguen pagando el precio, ¿no? En Argentina estuvo muy politizado, ahí tenemos los resultados. En Brasil estuvo muy politizado, ahí tenemos los resultados. Y por ahí va. En Dinamarca se liberaron todas las restricciones. El famoso pasaporte francés, que es otro tema, el pasaporte sanitario, dije francés, lapsus. Sí, a lo mejor sí, porque Francia es precisamente uno de los países más radicales con el pasaporte sanitario. Y que eso irrita a la población que viene haciendo muchas marchas, ¿no? Porque hay una hipocresía evidente. Si uno dice que en la democracia uno es libre y en los países autoritarios, ¿no? Por ejemplo, las dictaduras, hay abuso de autoridad, en un país autoritario bastaría decir te obligo a tomar la vacuna. Pero ¿qué hacen algunas democracias? Delante de nuestros ojos, no te obligan a tomar la vacuna, pero te dicen, si no la tomas, no puedes ir al supermercado, no puedes ir al colegio, no puedes ir al cine, no puedes coger un avión, no puedes entrar al show. Entonces sí te están obligando. Entonces ese es el tema, ¿no? Porque aquí es indiscutible la importancia de las vacunas, aunque sí, por la cuestión de que las vacunas no tienen mucho tiempo
de investigación y porque algunas personas pueden tener bueno, no debería ser obligatoria, sino por esa razón, porque muchas vacunas sí son obligatorias. De hecho, de niño tomamos vacunas todos, y muchas vacunas, ¿no es cierto? Pero bueno, tema, ese es al margen. Dinamarca abrió levantó las restricciones. Ahora, pues vamos a analizar las vacunas. Las vacunas estaban diseñadas al comienzo de la pandemia para una cepa inicial del virus que no es la actual, que es la Delta, que es la más peligrosa hoy día, ¿no? Con lo cual, bueno, hoy las vacunas, si bien aparentemente funcionan, porque los países que la están tomando están bajando el contagio, pero no tanto para la Delta, porque las personas sí se pueden infectar, incluso morir. Con lo cual, es muy peligroso decir que la vacuna no funciona, pero también es muy peligroso decir que sí funciona. Entonces, por eso, no podemos basarnos en ideologías y en deseos. Tenemos que basarnos solamente en resultados científicos. Solamente en resultados científicos, ¿no? Entonces, por un lado, las vacunas, bueno, la pandemia viene bajando. Y por otro lado, bueno, algunas personas se pueden infectar aún estando vacunadas. Entonces, desde ese punto de vista no se puede entender el pasaporte sanitario. Piénsalo bien. Si las vacunas sí son buenas, ponele que sean buenas, pero que si la vacuna no te protege el 100%, si las personas se siguen infectando, aunque supuestamente menos, y pueden pasar el virus a terceros inclusive, entonces, ¿por qué esas personas vacunadas que no estarían protegidas teóricamente sí pueden transitar y las no vacunadas no? Entonces hay algo que está mal en la eliminación de esa pandemia, hay algo que está mal, hay algo que no lo estamos sabiendo hacer bien, ¿no? Y ahí es donde digo que no hay que politizar, porque incluso yo politizo, todos politizamos, pero hay que salir, y siempre trato de salir de la política y buscar solamente el objetivo, lo sanitario, ¿no? Y entonces aparentemente lo que hizo Dinamarca, ni hipervalora la pandemia, no le da o sea, y tampoco la supravalora, o sea, ni la exagera y ni la menosprecia. Tratar como hay que tratar como hay que tratarla. Y si todos los países hubieran hecho de esa manera, ya se habría salido de la pandemia hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, bueno, yo entrevisté a un periodista de una importante cadena danesa hace un par de días ya, que es la cadena nacional de televisión, ¿no? Como por ejemplo un grupo multimedia, Clarín, por ejemplo, ¿no? Es decir, una persona que sigue el COVID, una persona que está muy bien actualizada allí de lo que está pasando, bueno, y me explicó que en el país hubo un consenso popular. Hubo un consenso, no hubo grieta, hubo respeto, hubo aceptación. La población tuvo aceptación hacia el gobierno, ¿no? Cosa que también pasó en la Argentina en la primera fase de la pandemia. Acordaos que en los primeros 2 o 3 meses de pandemia nadie discutió las decisiones del presidente Alberto Fernández, fueron muy respetadas, incluso por la oposición. Hubo un consenso, pero extraordinario, ¿no? Y ese es el tema, Cuando hay respeto hacia los hombres que están en la política, ¿no? Porque a la vez eso es respeto a la ciudadanía. Y cuando no hay politización, y cuando realmente se trata el tema científicamente, ¿no? Ahí sí se puede salir de la pandemia, porque es una cuestión científica. A ver si me entendéis, es una cuestión científica, no es una cuestión ideológica, no es una cuestión de pasaporte. ¿Cómo se puede explicar que algunas vacunas, incluso en la propia Argentina, porque eso pasa con muchos países, pero cómo se puede explicar que algunas vacunas llegaron a tales países, otras vacunas no llegan, y casualmente el gobierno de los países que llegaron tales vacunas son de izquierda, y casualmente los gobiernos que no llegaron tales otras vacunas son de derecha, y casualmente en algunos países te piden estar vacunados con tal vacunas, pero hay países que ni siquiera tienen esas vacunas. Entonces, ¿qué significa? ¿Que los ciudadanos no podrán viajar? Es decir, un ciudadano argentino que no eligió, tuvo que tomar el Sputnik, no tuvo ninguna otra alternativa, porque es una cuestión de Estado. Y entonces no podrá entrar nunca más a Europa, porque allí la Sputnik no está aceptada. Entonces, ¿cuál es el criterio? Está todo mal hecho. Estamos tratando esa pandemia con
con absoluta irresponsabilidad y con una absoluta falta de respeto y falta de respeto a la inteligencia humana inclusive, ¿no? Y bueno, y ciertamente con mucho de respeto a la libertad de expresión y de opinión también, porque se censura directamente a las personas que opinan distinto, a las personas que piensan distinto, a las personas que tienen otra opinión. Yo creo que el límite de la libertad de expresión es el agravio, es decir, cosas que no existen, que no son ciertas, es decir, pero uno puede exprimir deseos, uno puede exprimir sugerencias, o sea, uno tiene que tener total libertad de expresión. Entonces, bueno, yo creo que Dinamarca nos ha dado un ejemplo sin precedentes de un país que sí puede salir de la pandemia y volver a la vida normal. Porque abrió sus comercios, no se usa más la mascarilla, la gente lleva la vida normal, incluso las fronteras. Ahora bien, yo quiero dejar aquí una denuncia pública, ¿no? ¿Por qué no hubo tanta repercusión de eso en la media importante, en la gran prensa, ¿no? Porque no hay mucha repercusión de algo que es tan importante. Para mí es la noticia del año. Y sigo viendo, ya llevamos casi bastante tiempo, ya un buen par de días con esa noticia dando vuelta y no veo repercusión. ¿Será que hay intereses de otros países que no permiten que esa noticia sea importante? ¿Será que hay intereses mediáticos? ¿Será que por un lado quieren que sigamos en pandemia toda la vida? No sé, es algo muy raro. No me gusta especular, no me gusta hacer conspiración y de hecho no lo hago. Simplemente, bueno, no entiendo cómo algunas cosas no son noticiadas cuando tendrían que serlo, ¿no? Porque eso es realmente un aliento a otros países a que hagan lo mismo, a que puedan avanzar sin dejar de cuidar. Eso sí, eso no se negocia. La seguridad sanitaria no se negocia de ninguna manera. Lo que sí se tiene que negociar es la libertad, la libertad, el derecho al trabajo, el derecho a ir y volver. Eso no se puede negociar. Ese es un derecho inalienable de la persona, ¿no es cierto? Llevamos un año, bueno, casi 2 años de hecho, ¿no? Porque ahora se va a cumplir 2 años en enero, en esa pandemia sin saber para dónde ir y que no se va a ninguna parte, y las vacunas que ya están, y bueno, y parece no acabar las excusas para seguir haciendo esa especie de control casi a nivel comunista soviético, digamos, ¿no? Es impresionante. Así que bueno, yo quisiera dejar aquí mi indignación. Quiero dejar expresada aquí mi indignación con la prensa, con los periodistas, con el periodismo, no con los periodistas, con el periodismo en general, porque temas así no se han tratado con altura, incluso con el debate contradictorio. Incluso, está bien que abra Dinamarca, ¿por qué está bien? ¿Y por qué no está bien? Si es que existe alguno que... lo contradictorio no hay que tener miedo. Yo jamás tengo miedo de lo contradictorio. Cuando tengo una opinión, un color político, un pensamiento político, filosófico, ideológico, religioso, de lo que sea, me gusta escucharlo el otro lado. Es bueno porque es sano para mi pensamiento. Porque lo único que hace es que yo abandone mi pensamiento porque me doy cuenta que yo estaba equivocado, o lo contrario, o voy a estar más seguro de mi pensamiento si veo que mi pensamiento es mejor de lo que me están proponiendo. Entonces no sé a qué tienen miedo. Ese debate lo tenemos que hacer. Y nosotros que somos la prensa, los medios de comunicación, tenemos mucha responsabilidad en eso. Y tenemos realmente que vestir y honrar el puesto de periodista. Tenemos que honrar el rol que tenemos y llevar el debate a cabo con mucha altura. Así que os invito a todos a que hablemos del caso de Dinamarca y que lo pongamos en nuestra agenda periodística para tratar, sea bueno o no sea bueno, pero bueno, porque el mundo quiere seguir adelante y tenemos que seguir adelante. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Ese fue nuestro informe semanal por aquí por Galáctica, Radio y Televisión Digital, y os espero como siempre la semana que viene por aquí.
Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación.